La energía es igual a gamma por mc al cuadrado. Entonces, gamma por mc al cuadrado es igual a 400 veces mc al cuadrado. Profe, es que es 4.00, no Ah, 4. perdón. Ok. Ok, me asusté. Pues gamma es igual a 4, ¿verdad? Gamma es igual a 4. Entonces le preguntan, ¿cuál es la energía cinética del protón? La energía cinética es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. Usted lo puede calcular porque tiene la masa del protón y tiene gamma. Gamma es igual a 4. ¿Verdad? Esto sería entonces igual a 3 veces mc al cuadrado. Y lo calcula. Después en la pregunta B dice, ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento del protón? Ahí hay una fórmula que yo no se las di explícitamente, pero hay una fórmula muy interesante para esto. Ustedes pueden demostrar que si la energía es igual a gamma por mc al cuadrado, que entonces, bueno, y que la cantidad de movimiento es igual a gamma por m por v, entonces la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado por C a la 4. Esta fórmula, o sea, no era necesario que lo hiciera así, pero hay una forma de hacerlo con esta fórmula. E al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado por C a la 4. Usted puede usar esta fórmula para despejar P. P al cuadrado es E al cuadrado menos M al cuadrado C a la 4 entre C a la 2. Entonces P es igual a la raíz cuadrada de E al cuadrado menos M al cuadrado por C a la 4 dividido entre C. Que incluso esto es igual entonces a 16 por M al cuadrado por C a la 4, ¿verdad? Porque eso es E al cuadrado. Menos M al cuadrado por C a la 4 dividido entre C. Eso es igual a la raíz de 15 por M por C. Y entonces así es como usted calcula la cantidad de movimiento sin sacar antes la velocidad. Puede comprobar después si le da lo mismo. Y bueno, obviamente la pregunta se le dice cómo calcula la velocidad. La velocidad se saca, sí, la rapidez o la velocidad se saca a partir de gamma, ¿verdad? Gamma es igual a 4. Entonces, 1 entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado es igual a 4. 1 entre 1 menos v al cuadrado entre c a la 2 es 16. Y entonces v al cuadrado entre c a la 2 es igual a 1 menos 1 entre 16. 15 entre 16. Entonces v es igual a la raíz cuadrada de 15 entre 4 por c. Es una velocidad muy cercana a la de la luz, pero no exactamente igual. Entonces, estamos. Como, no estoy como tan seguro numérica. Ah, bueno, la velocidad. Ah, no, sí me da igual. Entonces, Sí, sí. O sea, igual usted lo puede dejar así, ¿verdad? O sea, esto es una respuesta, ¿verdad? Porque eso es en relación a C. Pero, sí lo podemos dejar todo como en velocidad de la luz, así que así sea más lindo. bueno, puede decir que es aproximadamente igual a 0.97 veces C, ¿verdad? Y si lo quiere, lo puede poner en metros entre segundos también, pero generalmente uno prefiere dejar un término de C porque de esa forma es más fácil
visualizar de qué manera se acerca la velocidad a la de la luz. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue un fenómeno que estudiaron los físicos al principio del siglo XX y fue debido a esto que a Einstein le dieron el premio Nobel de Física en 1921. Curiosamente se lo dieron por esto y no por la relatividad, ¿verdad? Porque la relatividad era un tema controversial en aquella época. El efecto fotoeléctrico nos dice que cuando la luz incide sobre una placa metálica, puede arrancarle electrones. O sea, la luz, dependiendo de las propiedades de la luz puede arrancarle electrones a una placa metálica. El fenómeno no era tan extraño en aquella época porque anteriormente ya se había observado que cuando ustedes calientan un metal a cierta temperatura, el metal repentinamente empieza a botar electrones. Pero lo interesante es que esto también sucedía cuando en lugar de calentar el metal, se le arroja luz. Entonces, el experimento para comprobar esto o para estudiar esto consistía en un par de placas metálicas que estaban unidas a una batería. De hecho, el circuito eléctrico que les voy a mostrar tiene una resistencia, pero la resistencia por sí sola no es, digamos, una parte importante del arreglo. Entonces, si esta región del espacio, ¿verdad?, está vacía, o sea, si no hay ningún conductor, entonces, por más que uno ponga una batería, ¿verdad?, el circuito no va a conducir corriente porque la electricidad no puede saltar de una placa a la otra, ¿verdad? Tiene que moverse a través de un conductor. Y para que el experimento esté completamente bueno, tiene que estar en el vacío. O sea, tiene que estar en un lugar donde usted le haya sacado todas las moléculas de aire, porque puede suceder que la electricidad se conduzca a través del aire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando caen rayos, cuando truena, se debe a que la electricidad circula a través del aire, que puede estar húmedo. Entonces, lo que observaron es que cuando usted le tira luz a esta placa, ¿verdad?, lo que sucede es que la luz golpea el metal y cuando golpea el metal le arranca electrones a la placa. Y los electrones lo que hacen es que saltan de una placa hacia la otra, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la fuente de luz encendida mucho rato, entonces van a saltar un montón de electrones a la vez, ¿verdad? Y por lo tanto, el circuito va a conducir una corriente estable, porque el flujo de electrones va a ser constante. Pero si usted apaga la luz, entonces deja de circular corriente, ¿verdad? No, la batería hay que dibujar al revés, perdón. La batería.
Tiene que tener este negativo y este positivo. Entonces, para contar más o menos cuántos electrones son los que saltan de una placa a la otra, los científicos que estudiaron esto le pusieron al circuito un amperímetro y le pusieron una batería que tiene la propiedad de que el potencial que genera es variable, ¿verdad? Eso es fácil de fabricar, una batería con un potencial que se puede ajustar. Entonces, ellos prendían la fuente de luz, empezaban a circular electrones, ¿verdad? Y después lo que hacían es que ajustaban el potencial de la batería de manera tal que cuando salían electrones de la placa, entonces el potencial de la batería los devuelve a la placa por donde salieron. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto se obtiene de la siguiente forma. Usted construye un gráfico donde en el eje horizontal usted mide el potencial de la batería y en el eje vertical mide la corriente, ¿verdad? La corriente se puede medir con el amperímetro. Y entonces se dieron cuenta de que para un potencial de cierto valor, la corriente tendía a cero. Este potencial se llama el potencial de parada. El potencial de parada constituye el potencial en el que ya no circula corriente. O sea, es el potencial en el cual la corriente eléctrica se hace igual a cero. Y por lo tanto, es el potencial con el que no saltan electrones de una placa a la otra. Es el potencial con el que no saltan electrones de una placa a la otra. Entonces, uno puede medir más o menos cuántos electrones son los que saltan de una placa a la otra midiendo ese potencial. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene, ¿verdad?, las dos placas, y usted tiene el electrón viajando hacia allá, el electrón arrastra consigo una energía cinética que es igual a la masa por la velocidad del electrón por la velocidad al cuadrado. De hecho, para que sepan, la energía cinética de un electrón rara vez es relativista, casi siempre es clásica. Entonces, esta fórmula es válida. Si usted quiere que el electrón no salte a la otra placa, entonces hay que aplicarle una energía que lo devuelva. Y esa energía, la energía que lo devuelve, es un trabajo que es igual a la carga eléctrica del electrón multiplicado por el potencial de parada. O sea, por el potencial que uno le suministra a partir de la batería. Entonces, midiendo el potencial de parada, uno puede medir la energía cinética del electrón. Pero es muy sencillo, ¿verdad? O sea, usted puede incluso, si quiere, con esa fórmula medir la velocidad, porque entonces quiere decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón entre la masa del electrón.
Ahora, ¿Qué pasa con la velocidad inicial, bro? no, es constante. O sea, el electrón Ok. sale disparado y se mueve con una velocidad constante o cambia muy poco. O sea, se mueve tan rápido que no le da tiempo de cambiar. O sea, porque no se ha sometido a la, o sea, se ha sometido a la gravedad, pero la gravedad no le afecta significativamente. Ok. Entonces es constante, se mantiene constante. Ahora, para que un electrón sea arrancado de la placa, hay que suministrarle una cantidad mínima de energía. Por razones históricas, esa cantidad mínima se conoce como la función de trabajo. Pero para que tengamos claridad al respecto, la función de trabajo no es una función y no es un trabajo, es una constante. Y se describe con la letra Phi del alfabeto griego. Entonces, lo que sucede en este caso es que cuando la luz llega y pega contra la placa metálica, la luz trae consigo una cantidad de energía. Entonces, la luz cuando pega con un electrón, cuando choca contra un electrón, le transfiere esa energía al electrón y el electrón entonces puede salir disparado o no, dependiendo del hecho de que la cantidad de energía que transporta la luz sea mayor o igual a la función de trabajo. ¿Ok? Entonces, para que la luz arranque a un electrón, tiene que tener una energía igual o mayor a la función de trabajo. Entonces, se necesita que la energía, pongamos la energía de la luz, sea igual o mayor a la función de trabajo. Cuando la energía que transporta la luz es más grande que la función de trabajo, entonces resulta ser que la energía que transfiere la luz se distribuye en dos formas diferentes. En primer lugar, se utiliza para arrancar el electrón, ¿verdad? Y si sobra un poco, entonces se utiliza para transferir al electrón energía cinética adicional. Entonces, esta sería la función de trabajo y esta sería la energía cinética del electrón. Pues, por ejemplo, si la energía que trae la luz resulta ser que es exactamente igual a la función de trabajo, entonces quiere decir que arranca el electrón, pero cuando lo arranca con una velocidad igual a cero. Entonces, lo arranca, pero no se mueve, sino que se queda quieto, ¿verdad? Entonces, cuando le transmiten una energía que es mayor a la función de trabajo, entonces quiere decir que arranca el electrón y que además le da velocidad para irse. Entonces, el problema, ¿verdad? O el debate que tenían los científicos en aquella época era de qué forma es que uno puede medir la energía de la luz. O sea, porque está bien, uno dice la energía de la luz, pero ¿de qué depende la energía de la luz? ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, cuando usted tiene una partícula en movimiento, usted sabe que la energía de la luz es igual, bueno, la energía de la partícula es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Una partícula en movimiento tiene energía cinética. Pero la luz, hasta donde se sabe, no tiene consigo masa. Entonces usted no puede calcular la energía cinética de la luz, así porque así. Entonces, aquí fue donde Einstein
nuevamente, propuso una teoría muy importante, que de hecho fue una teoría que cambió profundamente la física a partir de entonces, y Einstein lo que dijo fue que la luz viaja en forma de partículas. Históricamente, Einstein no fue la primera persona en afirmar eso. Anteriormente, había otro científico llamado Max Planck que había desarrollado una teoría semejante, pero Max Planck al final, digamos, como que desistió un poco de difundir su teoría porque los físicos en aquella época estaban convencidos de que la luz no era una partícula, era una onda. Antes de que los físicos pensaran que la luz era una onda, o sea, en la época de Newton, hace muchos años, más bien pensaban que era una partícula. Pero decían que era una partícula porque realmente no tenían, digamos, otra cosa más que decir. Entonces, lo que Einstein sugirió realmente es que la luz viaja en forma de partículas en el sentido de que la energía de la luz está agrupada en pequeños paquetes llamados fotones. Entonces, la energía que transporta la luz está agrupada en pequeños paquetes llamados fotones. Cuando ustedes escuchen la palabra fotones o la palabra fotón, el fotón es la partícula con la cual viaja la luz, ¿verdad? Así como existen los protones, los electrones, los neutrones, también hay fotones. Y los fotones a veces se llaman cuantos. Entonces, la proposición de que la luz viaja en forma de partículas llamados cuantos es el origen de la teoría cuántica, ¿verdad? Mecánica cuántica. La mecánica cuántica lo que dice es que la luz o la energía se propaga a través de partículas pequeñas, individuales e indivisibles llamados cuantos o también llamados fotones. Y la energía de cada cuanto es igual a, entonces, la energía de cada cuanto es igual a una constante H multiplicado por F, donde H es la constante de Planck. La constante de Planck es una de las constantes fundamentales más importantes de la física, ¿verdad? Así como existe, por ejemplo, la velocidad de la luz, que es una constante fundamental de la física, existe también la constante de gravitación universal, la G mayúscula, es otra constante fundamental de la física. La constante de Coulomb es una constante fundamental de la física. La constante de Boltzmann es una constante fundamental de la física. Y la constante de la permeabilidad magnética del vacío también es una constante fundamental de la física. Esta es la constante de Planck. La constante de Planck, entonces, lo que nos ayuda es a calcular cuál es la energía de cada fotón o de cada cuanto. La constante de Planck es la misma para cualquier situación y es igual a 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. O sea, las unidades de la constante de Planck son joules por segundo. Ya vamos a ver por qué. Y F es la frecuencia de la luz. La frecuencia, normalmente nosotros la asociamos al color de la luz. Pero ustedes saben que los colores que ustedes ven todos los días corresponden a diferentes frecuencias.
hay frecuencias que el ojo humano no puede ver, pero aún así existen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas ultravioleta, las ondas infrarrojas, las ondas de rayos X, hay un montón, ¿verdad? No vamos a verlas en detalle, pero nada más vamos a ver que la luz tiene una frecuencia, ¿verdad? Y la frecuencia se mide en hertz. Entonces, de esa forma, la constante de Planck es una constante que desempeña el papel de relacionar la energía con la frecuencia, ¿verdad? Ahora, esta fórmula, la energía de los fotones o de los cuantos, no es una fórmula para nada evidente, ¿verdad? O sea, no es una fórmula que alguien llegó y la dedujo a partir de un razonamiento lógico, digamos. O sea, es una proposición que Einstein planteó y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Todas las observaciones que se han hecho la confirman. O sea, la luz viaja en forma de partículas, en forma de paquetes de energía muy pequeños, y la energía de cada fotón es igual a H por F. La constante de Planck es una constante que aparece en otras ramas importantes de la teoría cuántica, ¿verdad? O sea, la teoría cuántica, cuando se desarrolla por completo, trae consigo algunas consecuencias que para algunas personas pueden ser un poco contraintuitivas, ¿verdad? O, o difíciles de asimilar. Antes de terminar entonces, vamos a ver cómo es que uno puede medir entonces la constante de Planck. La constante de Planck se puede medir usando el experimento fotoeléctrico, porque entonces tenemos que la energía de la luz era igual a la función de trabajo más la energía cinética del fotón, ¿verdad? Del electrón, perdón, la cinética del electrón. Y la energía de la luz es igual a H por F. Entonces H por F es igual a phi más la energía cinética del electrón. Ahora, el punto acá es que hayamos visto que la energía cinética del electrón coincide con la carga del electrón multiplicada por el potencial de parada del circuito. Entonces, quiere decir que H por F es igual a la función de trabajo más la carga eléctrica del electrón por el potencial de parada de la batería. Y uno después acomoda esto y queda que el potencial de parada es igual a la constante de Planck entre la carga eléctrica por la frecuencia menos la función de trabajo entre la carga eléctrica. Esto se parece mucho a la fórmula de una recta, ¿verdad? Y igual a mx más b. Entonces, lo que uno hace es que uno mide el potencial de parada, uno mide la frecuencia y lo que obtiene es una recta. Lo que obtiene es una recta que se comporta de esa forma. Entonces, en el eje X mide la frecuencia, en el eje Y mide el potencial de parada. Y cuando usted la mide, entonces obtiene que la pendiente es igual a la constante de Planck dividida entre la carga del electrón y que la intersección, ¿ve?, corresponde a menos phi entre la carga del electrón. Ahora, el tema del efecto fotoeléctrico es un tema muy, o sea,
Es un tema conceptual, porque para estudiarlo en profundidad hay que, digamos, leer mucho sobre el desarrollo experimental del descubrimiento. Entonces, no vamos, digamos, no vamos a profundizar mucho más en esto porque es muy complicado y porque no es el fin del curso, pero no es el propósito del curso. Vamos a dejarlo hasta acá y, y la otra semana yo les voy a mandar un video más sobre otros temas que quiero cubrir, ¿verdad? Por encima de la teoría cuántica. Este es el primero. Lo más importante de este tema es ver entonces que la energía de cada fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la luz.